por nuestra parte, nada más que reiteraros el agradecimiento, saber que estamos a vuestra disposición y podemos comenzar con Rafael, si os parece. Y yo lo que quería brevemente es encuadrar este evento, que tiene que ver con bueno, unas jornadas que comienzan hoy, pero que se van a desarrollar mañana, pasado y hasta el sábado, que tiene que ver con la preparación de la Segunda Marcha Mundial. Mañana se anunciará detalles de esta segunda marcha. Ya les puedo adelantar que comenzará el 2 de octubre del 2019 y que terminará el 8 de marzo del 2020 y que comenzará en Madrid. Hemos llegado a un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, van a ser valedoras de la marcha mundial, comenzará en Madrid y acabará en Madrid. O sea, circunvalará el planeta, que era una de las nuevas propuestas que lleva adelante la marcha mundial. Bien, es un momento en el que se inicia un proceso que culmina en 2017 con el consenso de 122 países, es decir, una notable y amplia mayoría de los países que forman Naciones Unidas, que proponen un texto concreto, un tratado de prohibición de las armas nucleares. Este tratado, que repito, es un tratado de Naciones Unidas que en la medida en que haya 50 países que lo hayan firmado y ratificado, entrará en acción, es decir, será un tratado oficial en acción en el mundo. Bueno, pues ese tratado va más allá. El tratado lo que prohíbe no solo, no solo busca el que no crezca el número de países nucleares, sino prohíbe desarrollar, probar, producir, manufacturar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares. Bueno, de esos 122 países que no voy a entrar a detallar, hay que decir que no están las 9 potencias nucleares, en donde ya el Estado Vaticano se pone por delante, firma y ratifica el tratado y hace un llamamiento ético, moral a la comunidad humana para abolir, dejar fuera de la ley internacional no solo el uso, sino también la existencia misma de las armas nucleares. Es verdad que, aparte de las 9 potencias nucleares que no lo firman, de momento, obviamente, hay 22 países que se oponen activamente. Entre ellos, desgraciadamente, está España, 22. Pero ahí nos encontramos con una posición de freno activo, de freno potente, que es el freno de la OTAN. La OTAN está frenando y presionando, y ese es, vamos a decir, en el fondo, la explicación, más allá de responsabilidades específicas del gobierno español, de que el gobierno ni siquiera haya entrado en ese proceso de negociación, y ahora estamos en pleno proceso ya de firma y ratificación. De manera que, bueno, pues este Parlamento, yo creo, o al menos desde nuestro grupo lo vamos a promover, esperamos que con la colaboración de otros grupos parlamentarios, ¿no? Promover iniciativas, primero, que den luz, que den visibilidad a este tratado que nos parece histórico, y que ese debate se haga en la Cámara, y que, bueno, quien quiera justificar que no hay que firmarlo, pues que lo explique. Pues yo estoy seguro también que en este país la mayoría social es abrumadora, pero claro, si se mantiene silencio y opacidad en torno al asunto, pues obviamente entonces hay desinformación. Estamos aquí porque desde la sociedad civil nos planteamos que es imprescindible que en España se hable de desarme nuclear, cosa que se habla muy poco. Y no hay políticas en la calle, no es un tema de la calle, y para nosotros es un tema fundamental. Gracias sobre todo a Allinghuer, que fue la persona que nos guió en este tema todo el tiempo. Es una de las personas que hay en el mundo con más experiencia y más conocimiento sobre desarme nuclear.
lleva muchísimos años de activismo. Es coordinador global de parlamentarios para la no proliferación nuclear y el desarme. Así que vamos a centrarnos en los dos temas, la red de parlamentarios y la marcha mundial. Tenemos otra reunión a las 6 únicamente con los parlamentarios y vamos a centrarnos más sobre las iniciativas dentro del mundo parlamentario. Nuestra red es una red abierta para los parlamentarios. Eso quiere decir que cualquier parlamentario, cualquier diputado interesado en la reducción del riesgo nuclear o el desarme puede juntarse con nosotros. Tenemos gente a la derecha, a la izquierda, pero lo más importante es dónde puede haber cooperación. Es lo que intentamos hacer con nuestra red de parlamentarios, dar información a los parlamentarios sobre estos temas candentes, dar conexiones, puntos de conexión entre los parlamentarios y la sociedad civil. Puede ser académicos, activistas o premios Nobel. Un tema es este riesgo creciente de la utilización de armas nucleares que podía ocurrir accidentalmente o un fallo de cálculo o de forma intencionada. Puede ser un grupo terroristas, puede ser un gobierno. Estamos en una situación hoy en día en la que hay muchos más peligros y más posibilidades de uso de las armas nucleares que durante la Guerra Fría. La Guerra Fría era muy peligrosa, por supuesto, con la Unión Soviética, con los Estados Unidos, las dos superpotencias listas, dispuestas a utilizar estas armas y con un sistema de comunicación bastante pobre, bastante débil y con pocas medidas para aumentar la confianza. Estamos bastante cerca, varias veces, muy cerca de esa guerra nuclear. No estamos exactamente en la misma situación hoy en día, pero tenemos 9 estados con armas nucleares, muchos de ellos en zonas de conflicto, zonas muy complicadas, también con la posibilidad de que los organismos terroristas, las organizaciones terroristas logren tener estas armas o incluso robar esas armas pequeñas que podrían ser cabezas nucleares pequeñas. O sea, hay una amplia gama de riesgos y hemos visto recientemente esos riesgos y contra amenazas entre Pyongyang y Trump. Y no son los únicos. También hemos visto amenazas entre los líderes de Pakistán y la India, porque están al lado. Si hay una guerra entre ellos, va a haber, si hubiera armas nucleares, o sea, la utilización de estas armas sería la destrucción de toda la zona. Podemos también perder vista de esa razón, ese titubeo, ese conocimiento del peligro. Hay mucha emoción estos conflictos y a veces se pierde esa razón, ese proceso de razonamiento se puede perder. También en estos conflictos entre la OTAN y Rusia vemos unos desarrollos bastante arriesgados. Rusia ha vuelto a hacer ejercicios con armas nucleares. No sabemos si son reales o son falsificaciones artificiales, pero estos ejercicios existen para el uso potencial de estas armas. Hay ejercicios a lo largo de la frontera con Rusia. La posibilidad de errores aumenta constantemente, que puede haber una cabeza nuclear, una contrarrespuesta del otro lado y una amenaza nuclear que de repente se convierte en la realidad. Eso vuelve a estar. Por eso una amplia gama de acciones es importantísimo. No es solamente pedir a Putin y a Trump que se pongan juntos en una mesa, que lo resuelven. No, tenemos que estar trabajando en estos campos múltiples y también mirar distintos enfoques que encajen con estas regiones diferentes. Y la clave para todo es que tenemos que reafirmar el hecho de que cualquier uso de
un arma nuclear sería un gran error, inhumano, sería ilegal y hay que evitarlo como sea. Ese es el punto 1 clave. Siguiente punto, que tenemos que tener un objetivo común y trabajar conjuntamente en ese objetivo común para tener un mundo libre de armas nucleares. Puede haber desacuerdos sobre este nuevo tratado de las Naciones Unidas. Muchos dicen, esta es la forma de hacerlo. Si todos estuviéramos en este tratado, podríamos tener rápidamente un mundo sin armas nucleares. Pero hay otros, sobre todo los estados con armas nucleares, que dicen, bueno, nosotros no podemos firmar todavía este tratado porque estamos preocupados todavía sobre las armas nucleares de este otro país que no ha firmado. Así que no podemos de forma unilateral firmar este acuerdo. Bueno, en la conferencia del Vaticano se dijo, estos países no tienen que competir entre sí. Simplemente el hecho de que no puede firmar España no quiere decir que no podamos animar al gobierno español a hacer otras cosas. Tampoco debería decir que prohibir el tratado sería malo. O sea, puede haber 100 países que firman este tratado que podrían fortalecer muchísimo esa no proliferación en estas zonas y para asegurarnos de que estos países no cambien de opinión más adelante. Sería un beneficio enorme, incluso si un país no firma, si podemos trabajar mucho y hacer muchas cosas. Así que algunos parlamentarios van a estar trabajando sobre la prohibición del tratado y las personas y los países que están a favor de prohibirlo. Ayer en el Comité de Asuntos Exteriores en Estados Unidos hubo sesiones sobre la utilización de las armas nucleares. ¿Cómo podemos evitar que Trump use estas armas nunca? ¿Qué papel puede tener el Congreso de los Diputados, el Congreso americano? Ellos no tienen todas las respuestas. En estas sesiones querían asegurarse de que los estados con esas armas nucleares se aparten de esa amenaza, se aparten de la posibilidad. Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido, ellos dicen, sí, podríamos utilizar armas nucleares, aunque otro país no hubiera utilizado esas armas. Esas ganas o voluntad de utilizar esas armas sin que haya habido ya una acción por parte del por supuesto, enemigo, es muy preocupante. Así que no ha habido ningún argumento en contra de ese primer uso de estas armas nucleares. Estados Unidos no ha tenido un consenso sobre ese tema. Ese es un campo en el que España podría tomar una iniciativa. Estados Unidos ahora mismo está repasando su política nuclear y en este repaso, esta revisión, está esta cuestión. ¿Debería apartarse Estados Unidos de esa voluntad de utilizar armas nucleares primero? ¿Cómo esta disposición de utilizarlos en minutos? La respuesta tiene que ser sí. O sea, esta voluntad de utilizarlo en minutos era una respuesta a la idea de que la Unión Soviética pudiera mandar una enorme de armas nucleares en segundos. Pero nadie cree que la Unión Soviética, o Rusia, perdón, quisiera hacerlo. Rusia no es el único país con esa capacidad. Estados Unidos es el único otro país, ningún otro país, aparte de Rusia, Estados Unidos, tenga esa posibilidad de mandar esas armas nucleares en cuestión de segundos y hacer que el contrincante no pudiera utilizar los suyos. Tenemos que poder movernos con todos los estados para poder
bajar de ese nivel de alerta y no tener esa política de primer uso. Yo creo que hay ciertos elementos sobre los que tenemos que hablar, aunque España no pueda firmar este tratado ahora sobre la prohibición de las armas nucleares. Yo creo que da más poder a las personas. Yo creo que, bueno, una de las cosas que dice el tratado es que no puede ayudar a la producción, posesión, a la amenaza de las armas nucleares. Una forma en la que podemos estar ayudando sin querer es en nuestras cuentas bancarias. A lo mejor tenemos una cuenta bancaria en bancos que están invirtiendo en empresas que están fabricando armas nucleares, o nuestra iglesia, si estamos en una iglesia, puede estar invirtiendo en la bolsa, y en esa bolsa, puede haber empresas que están fabricando armas nucleares. También estamos considerando la financiación directa de las armas nucleares. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos al senador Markey, que tiene una propuesta que se llama SANE Act, o sea, es un enfoque más inteligente hacia el gasto en armas nucleares. Bueno, es un acrónimo. Tiene una propuesta en el Parlamento para reducir muchísimo el gasto de armas nucleares en Estados Unidos. Ellos gastan unos 60.000 millones, se podría reducir en 2/3 y tener dinero suficiente para hasta el momento de llegar a un acuerdo sobre la eliminación total. Y habría muchísimo más dinero para la educación, para la salud, para las energías saludables. Vamos a hacer mucho el año que viene. Las Naciones Unidas han decidido que van a tener una conferencia de alto nivel sobre el desarme nuclear. Eso va a ser como una cumbre, y ha invitado a todos los miembros de las Naciones Unidas a nivel más alto, o sea, primer ministro, presidente o ministro de Asuntos Exteriores o de Defensa. Yo me siento muy optimista. Yo creo que somos un mundo conectado ahora. En la Guerra Fría no éramos un mundo conectado. Ahora nos podemos comunicar el uno con el otro en cualquier país del mundo. Tenemos problemas con Corea del Norte. Estuve con una delegación de parlamentarios ahí. Tenemos conexiones con ellos. Hablamos con ellos. Cuando Trump hablaba de fuego, de explosiones, los diplomáticos americanos y coreanos se dieron cuenta, si tuvieron reuniones, se dieron cuenta de que no había preparaciones militares para ese ataque, así que no era tan terrible como parecía. Tenemos posibilidades de superar esas amenazas, resolver estas cuestiones y construir puentes. Así que por eso pensamos que es posible conseguir ese mundo sin armas nucleares a través de nuestro movimiento. Hay una concienciación más grande, más importante por parte del público. Pero no hay mucha información concreta sobre, por ejemplo, las iniciativas de las Naciones Unidas, el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares en Estados Unidos. Yo creo que el 95% de las personas, de los ciudadanos, no lo conocen, porque aunque hay hay buenos medios, en New York Times y Washington Post, son buenos periódicos, buenos medios en Estados Unidos, en línea, o sea, online, pero no ha habido mucha cobertura. La explicación hay que pedírsela al gobierno, obviamente. Yo lo que voy a hacer es una construcción de lo que entiendo que se ha argumentado, se dice o debería decirse públicamente para que la gente pueda analizar la validez o no de ese tipo de respuestas. España está dentro de la OTAN y la OTAN obviamente no es que sea indiferente, está en contra de este tratado. Entonces está haciendo presión explícita, directa sobre los miembros de la OTAN para que no firmen ni favorezcan este tratado. Se argumenta que España o el gobierno español apostaría por la contención que emana del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, ¿no? Y que este tratado va más allá, desborda y por tanto se diría no es realista. El realismo político pasa por aceptar la ley
de facto de que las potencias nucleares son las que, si no se involucran, pues no se pueden dar pasos. Además, firmar esto, y este es otro argumento que yo creo que pesa mucho, llevaría a que España tendría que velar el que en este país no transiten armas nucleares, no se puedan almacenar y no transiten. Todo el mundo sabemos que la realidad es bien distinta y hay una posición de opacidad permitida y de opacidad cómplice, ¿no?, respecto al tránsito de aeronaves y de barcos que recalan en las bases españolas en España con armamento nuclear. Decía, Nueva Zelanda está también en una alianza similar a la OTAN entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero el nivel de acuerdo en Nueva Zelanda respecto a que en Nueva Zelanda no debe haber ni transitar ni existir armas nucleares es tan potente que el gobierno decidió, en el ejercicio de su soberanía, a pesar del cabreo o del enfado de los Estados Unidos, vetar esa posibilidad. Como Estados Unidos no permite que sus barcos y aeronaves, tú me corriges porque lo habías explicado, pero puedo ser inexacto, sean inspeccionados si llegan a un puerto neozelandés, y eso lo dan por no discutible, pues el gobierno neozelandés tomó el acuerdo de que no necesitan transparencia, sino que ellos toman un mecanismo digamos, de investigación de qué naves o qué aeronaves pueden ir cargadas con armamento nuclear y se toman la medida de no aceptar la entrada de tal o cual sin necesidad de inspeccionar. Nosotros lo que proponemos y hemos propuesto, y se aprobó con la ayuda de Podemos y de otros grupos de la oposición, es que España participe en todas las conferencias que se derivan de la resolución L41. Luego podremos firmarlo o no dependiendo de nuestros compromisos internacionales en el otro ámbito, pero no es una justificación suficiente para sencillamente no participar, no querer saber nada, el hecho de nuestra condición de socio de la OTAN, y así lo pusimos de relieve en esta PNL que nosotros llevamos a la Comisión de Exteriores y que se aprobó. Un poco en la línea de la que decía Alain, la línea holandesa, es decir, hay que participar, hay que estar, el objetivo final es un objetivo que puede ser compartido por cualquier gobierno del mundo y las dificultades que cada gobierno tenga para implementarlo habrá que examinarlas en cada parlamento y en cada gobierno.